Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Listo, ya estamos para empezar entonces. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza, un estudio más de las Sagradas Escrituras que el Altísimo nos permite compartirles a todos ustedes con todo el cariño, con todo el amor que, que nuestro Padre nos ordena tener en todo lo que hacemos. Lo hacemos para Él, así que queremos hoy hacer una enseñanza que ojalá toque los corazones de todos ustedes y nos conmueva, porque la enseñanza de hoy es un pasaje que hemos oído quizás en muchas ocasiones, y es saber que somos un pueblo escogido de Dios, un pueblo llamado a mostrar la grandeza de quién es Él. Y hoy veremos exactamente por qué el Señor escoge a su pueblo, o sea, qué razón hay de esta elección. Así que nos basaremos en un verso que está en el capítulo 7 de Deuteronomio, que corresponde a una parashá llamada Ekef, es decir, un corte bíblico, una porción que significa como consecuencia o en o como resultado. Y, y es la parashá o el corte bíblico número 46. Así que avanzando en el libro de Deuteronomio, veremos unos versos muy muy lindos que tiene estos capítulos que van del 7 al 21. Aquí hay, del 7 al 11, perdón. Hay unos versículos muy especiales que tiene el libro de Deuteronomio. De hecho, a diferencia del resto de libros de la Torá, donde se menciona el término corazón, se menciona unas 5 veces. En el libro de Deuteronomio se menciona 40 veces el término corazón, lo que nos muestra la intención de este libro, que es muy profunda. Eh, Tiene el deseo de que todos realmente tengamos una disposición de ser ese pueblo escogido y de entender a profundidad en el corazón, a obedecer de una manera fiel desde lo profundo del corazón la voluntad de nuestro Dios, porque tiene una gran promesa. Así que sin más, vamos a orar y estudiamos. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos ser tu pueblo, Señor, y llevarnos a conocerte, por instruirnos y darnos tus palabras, las cuales dijiste que viviría el que las hiciere, Señor, y nosotros hemos confiado en ti, hemos dispuesto nuestra fe, Señor, en ti, y reconocemos que tú eres bueno y que tú tienes palabras de vida para todos nosotros. Por tanto, te damos honor y gloria y te queremos reconocer y exaltar en esta mañana en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, la parasha de hoy la he titulado, bueno, se llama Ekef, pero la enseñanza de hoy la he titulado Un pueblo escogido. Si bien la enseñanza, el corte bíblico de hoy es del 7:12 al 11:25, es decir, tradicionalmente es la porción que se ve en este corte, el versículo que veremos hoy está un poquito antes, porque hace parte del mismo contexto, es decir, en este orden de ideas, que lo que viene a partir del 7:12 en adelante tiene que ver con unos versos anteriores, y en ese está el que veremos, que es el 7:6. El 7:6 dice así. El 7, capítulo 7, versículo 6 dice: Deuteronomio 26:19 dice, no, perdónenme, 17.
Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, mandamientos y decretos, que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, Yahweh tu Dios, como Él te ha dicho. Aquí nos da otra razón. ¿Para qué nos ha llamado a ser su pueblo de exclusiva posesión? Para que guardemos sus mandamientos con el propósito, es decir, la razón es para la exaltación de un pueblo diferente entre el resto de las naciones. Un pueblo santo. Insiste en que nos ha llamado para ser un pueblo santo. Deuteronomio 28:9. Dice allí 28:9. Él te confirmará por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardes sus mandamientos, los mandamientos de Yahweh tu Dios, y andes en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y bueno, empieza una serie de bendiciones. ¿Cuándo nos irá bien? Cuando evidenciemos que seamos un pueblo. ¿Y cómo será esta confirmación de ser pueblo suyo? Cuando guardemos sus mandamientos. Espérame que aquí ya nos amplía más la información, pero nos recuerda Éxodo 19. Si oyen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro. Sí, pero ¿y si no lo oyen? Pues también eran hijos de Abraham. Sí, aunque fuesen hijos de Abraham, no serían especial tesoro para él. Es decir, que si bien el Señor escoge a los descendientes de Abraham, no los escoge para que fuesen simplemente un pueblo escogido. Los escoge con un propósito, y este propósito tenía que ser confirmado no en Abraham, sino en cada persona. Y tiene hoy en día que ser confirmado en cada persona. ¿De qué manera confirmamos que somos pueblo suyo en las promesas hechas a Abraham? Cuando oímos y hacemos. Cuando obedecemos, como dice acá, cuando guardamos sus mandamientos y andamos en su camino. Así que hay una obligación nuestra. Hay una condición. ¿Cuál es la condición para ser un pueblo santo escogido para Dios? Pues dime, guardar sus mandamientos, tener la santidad que Él nos ha dicho. ¿Para qué? Y verán todos los pueblos que mi nombre es invocado sobre ti. O sea que lo que tiene que hablar de nuestro Dios no es meramente nuestra boca, claro que lo invocamos, sino más bien nuestro comportamiento. Entonces verá el mundo que somos un pueblo diferente. Jeremías capítulo 2 versículo 3. 2:3. Jeremías 2:3 dice allí: Santo, esto es una... ya en los profetas vemos un tiempo diferente, y ya se ve aquí como una nostalgia mirando hacia el pasado. Santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra de Yahweh, casa de Jacob, todas las familias de la tierra. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidades y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por tierra de la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieran de su fruto y su bien, pero entraron y se contaminaron mi tierra, hicieron abominable mi heredad. Y bueno, aquí viene un reclamo del Señor a su pueblo de: yo no los escogí y los llevé por un desierto largo y los introduje a la tierra que les prometí, y ustedes me olvidaron, ¿no? En el capítulo 2 versículo 2, ahí más arribita decía: anda y clama a los hijos
a los oídos de Jerusalén y diles, así dice el Señor, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel para mí. ¿Qué es lo que, cuando uno piensa, qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que busca el Señor de su pueblo? ¿Ah? Porque es lo que aquí está justamente señalando que no encontró. Que lo encontró en algún momento, un pueblo que le seguía, pero que luego se volvió como las demás naciones y dejó de ser un pueblo especial, santo, diferente. Se hizo abominable como el resto. Amós capítulo 3, versículo 2. No se cansen de los versículos que ellos son los que nos enseñan la Biblia. ¿Cómo? No, aquí en el Jeremías 3, ¿qué vamos? Jeremías 2. Aquí nos dice una vez más que el Señor nos llamó para ser santos, pueblo primicia suya. Pero ve en pasado, como les mencioné, ya no estamos leyendo la Torah, estamos leyendo los profetas. Y es un reclamo de si yo los llamé para mostrar mi gloria y para cumplir mis promesas, ustedes fueron infieles. Amós capítulo 3 dice, oigan esta palabra que el Señor habló contra los hijos de Israel, contra la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. Y dice, a ustedes, solamente a ustedes he conocido de las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por sus maldades. Tenaz, ¿no? El reclamo del Señor, a ustedes los escogí, solamente a ustedes. Por tanto, les castigaré por su maldad. Otra vez vemos a un pueblo que el Señor escogió, pero del cual el Señor más adelante con el tiempo vemos que si bien tenía un propósito, el pueblo al parecer, como dice Romanos, el pueblo entonces no alcanzó las promesas. ¿Ah? La idea de estos versículos que estamos leyendo es ver cómo un mensaje original fue viéndose reflejado en diferentes momentos de Israel y cómo se vivió. O sea, que pareciera, ¿no?, que el pueblo que fue llamado a santidad, el pueblo que fue llamado a las promesas y al juramento, se convirtió en un pueblo digno de muerte y abominable como el resto de naciones. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces para qué el juramento y las promesas de Dios? Sigamos viendo. Veamos Tito capítulo 2 versículo 4. Tito capítulo 2. Dice allí, capítulo 2, 14, perdón. Aguardemos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta. Y aquí viene algo muy interesante, y Pablo le dice a Tito, recuerda que el Maestro Yeshua, el Mesías, ha venido para redimir ¿a quién? Al pueblo escogido que hemos hablado desde el principio, desde Abraham. Un pueblo para que vuelva, ¿no? Para que sea redimido y deje su iniquidad y vuelva a ser un pueblo especial. Un pueblo propio, único, como leíamos. Un pueblo que haga buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos. ¿Cuáles son las obras que preparó desde siempre? Su ley lo dice, su Torah lo indica. Es un camino que está desde el principio manifiesto para que nosotros andemos. Malaquías 3:17 dice, Malaquías 3:17,
Em, Dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Bueno, ahí está hablando un poquito antes sobre, sobre un reclamo que le hace el Señor a su pueblo. Veamos ahí un poquito antes, el versículo 13. Decía, sus palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijeron, ¿qué dijimos contra ti? ¿Qué dijimos malo? Ustedes dijeron, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, benditos son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Entonces el Señor hace diferencia de nosotros desde siquiera el punto de vista y el pensamiento que hay en nosotros, como les mencionaba al principio, de lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón nuestro? ¿Hay soberbia o hay temor de Yahweh? Porque los que se volvieron al Señor, dice el Señor oyó, y esto, razón por la que ellos oyeron al Señor y le temieron, entonces Él les llamó nuevamente para ser su pueblo. O sea que entre pueblos el Señor hace diferencia de unos y otros. Podemos ser todos llamados Israel y podemos sentirnos todos parte de su pueblo, pero realmente el Señor hace diferencia de los que son suyos. Dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Si nosotros manifestamos quiénes somos, un pueblo santo para el Señor, entonces seremos evidentes delante de Él. Él nos podrá ver, hará diferencia de nosotros. Así que, empezando a responder algunas cosas, ¿para qué escoger a un pueblo si el pueblo no permanecería en su ley? Pues es que esto el Señor no lo hizo por causa de todo el colectivo en sí, sino por causa de todos los que en medio de su pueblo andarían en temor y justicia. Este pequeño grupo, este remanente, sería suficiente para mantener viva las promesas, el pacto y el juramento, porque por causa de esos pocos vendría la redención de la masa completa, y no solamente de Israel, sino del mundo. Y esto es lo que ya nos van a dar a los apóstoles en sus dichos. Veamos Hechos 13:17. No, Hechos 13. Hechos 13, versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó en ella. Por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia, que es su territorio. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Esto es lo que dice Esteban, ¿no? Luego pidieron rey, Dios les dio a Saúl. Y por 40 años quitado, les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, pero viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Interesantísimo, vea. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿A quién les está hablando aquí? Dime. Dice aquí Pablo y Bernabé en Antioquia. ¿No? ¿Dónde queda Antioquia? No aquí en Colombia, ¿no? En Antioquía de Pisidia. Dice que llegaron, en el versículo 13, llegaron a Pergue de Panfilia,
Juan, apartándose, volvió a Jerusalén, y ellos, pasando a Perga, hallaron en Antioquía y Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo. Allí, en esa sinagoga, hablaron sobre esto, ¿no? Y allí, en ese lugar, entonces, yendo al verso que estamos, dijo en el 26, hijos del linaje de Abraham somos, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de salvación. O sea que dice, no solamente por ser linaje de Abraham, sino a los que temen a Dios, como leímos en el profeta, donde en la profecía de Ezequiel le hablaba a todo el pueblo, pero unos en soberbia en su corazón decían, ¿y qué hemos hecho mal contra Dios? En cambio otros en temor, como dice acá, dijeron, pues hemos hecho mal. Y a esos que dijo el Señor en el profeta, que dijo, por tanto les perdonaré como un padre perdona a su hijo. Aquí que dice que qué hizo con los que tienen temor a Dios, para ustedes es enviada la salvación. Ok, no se trata de ser parte del pueblo de Israel, sino que más bien que siendo parte del pueblo de Israel tenemos cerca, tenemos al alcance, tenemos a distancia de una abrazada las promesas de Dios. Simplemente porque siendo parte de su pueblo tenemos el conocimiento de este Dios. Es decir que es como una escalonada donde quieres llegar a la presencia del Señor, primero tienes que oírle y hacer, y esto ya te hace parte de su pueblo. Pero en la medida que tú haces, entonces eres especial, diferente, y por lo tanto para ti hay salvación. Así que el anuncio que se empieza a ahondar por parte de los apóstoles es que ha venido el Mesías para redimir a este pueblo que parecía que se había extraviado del todo, pero para demostrar que habían quienes merecían el perdón. ¿Y por qué lo merecían? ¿Por mérito propio? No, por una simple razón, y es porque había temor, un temor suficiente, un temor pequeño pero suficiente para demostrar ser o tener las pisadas de Abraham. ¿Y eso cómo se le llama? Fe. Un pueblo que tenía una fe escasa, pequeña, pero suficiente para alcanzar la salvación, que es mediante Yeshua. No todo el pueblo fue salvo, no. Ni ha sido salvo, no. Pero sí, por causa de unos pocos escogidos que mantienen firme su fe, a pesar de sus múltiples errores, la palabra del Señor se ha preservado hasta el día de hoy, donde nosotros tenemos la confianza y la certeza de decir, nosotros también somos parte de ese pueblo, hijos de Israel, hijos de las promesas, hijos de Abraham, pero también un pueblo que demuestra ese fruto mediante obras de justicia, como leímos. Una fe que se vuelve viva, como dice Romanos 9:4. Romanos 9 decía allí, desde el 1. Verdad digo en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque, está hablando Pablo, porque deseara yo mismo ser maldito, separado del Mesías. Prefiero eso, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según en la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no que la palabra de Dios haya fallado, porque aquí parece una contradicción, ¿no? ¿Por qué una contradicción? Dice, yo prefiero ser excluido con tal de que mis hermanos sean incluidos. ¿Y cuáles hermanos? De los que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí parece una contradicción. ¿Por qué? Porque se supone, de acuerdo a lo que el mismo Pablo está diciendo, que el pueblo ya tiene ese derecho. O sea, ¿para qué yo me voy a tener que quitar si el pueblo ya tiene el derecho de la adopción, gloria, pacto, ley, culto, promesas? O sea, ¿por qué Pablo se tiene que decir, lamento mucho lo de mi pueblo, si él mismo está diciendo que del pueblo es todo eso? ¿No les parece que parece una contradicción? Se está diciendo, es como diciendo, yo quisiera no tener carro con tal de que mi mamá tenga casa.
pues a mi mamá, mis abuelos le dieron toda la herencia de sus pertenencias. Uno dice, pues no que no tenía, o si tiene o no tiene. ¿Y yo para qué voy a renunciar a algo si se supone que ella ya tiene toda la herencia familiar? Un ejemplo. ¿Será que se la mecateó en cositas? Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? De mis hermanos son todo. De ellos son los patriarcas. Según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora aquí él dice, espere, no se me confunda, tranquilícese. No que la palabra de Dios haya fallado. No piense que estoy contradiciéndome. No todos, y aquí viene la clarificación, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac, es decir, en la promesa, te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, no todos los que portan en su creencia, en su haber, el ser llamados israelitas, la iglesia de Dios, el título que usted quiera ponerle, porque actualmente muchos creen ser parte del pueblo de Dios, pero lo han mudado hasta de nombre, hasta más no poder. No es cualquiera que se dice ser, ni los que tienen en su linaje sangre de Abraham son hijos, sino que los que son hijos según la promesa. ¿Y qué decía la promesa? ¿Ah? La promesa del Señor era que el pueblo sería luz a las naciones, sería un pueblo diferente. Pero si el pueblo no es diferente, tranquila, tranquilo. No es que todo el pueblo sería diferente, sino que de entre en medio del pueblo habría un pueblo diferente. Es decir, de todos los hijos de Abraham, no todos los hijos, en todos los hijos se marcó la promesa, sino en uno. Según los hijos, según la promesa, son contados como descendientes, ¿no? Según los que son hijos, perdón, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como pueblo especial. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendréis, Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno Isaac, nuestro padre, no había hecho aún nacido ni hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga, y me compadeceré de quien me compadezca. Así que no depende del que quiere ni corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que sea mi nombre anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad sobre el barro del alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, en lugar donde se le dijo, ustedes no son pueblo mío, serán llamados hijos del Dios viviente. También clama tocante a Isaías Israel diciendo, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, como Soma y Gomorra vendríamos a ser semejantes. Ahora, ¿qué dijo todo este pasaje? Yo sé que fue un poquito largo y de pronto no entendemos muy bien porque tiene muchos conceptos allí. Lo que está diciendo Pablo es, de todos los hijos de Abraham, en uno se fortaleció la promesa. ¿En cuál? Pues en el que venía la promesa, en Isaac. Pero en Isaac, a pesar de que Isaac tuvo dos hijos, que fue eh, Esaú y Jacob, solamente en uno se mantuvo la promesa. ¿Por qué? Y ahí es donde no da una respuesta como la que esperaríamos, sino más bien nos pregunta, ¿y quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios cómo ha de hacer? Que pareciera una respuesta más bien
como sacándole el cuerpo a la respuesta, ¿no? Como, ay, pues, Dios sabe cómo hacer sus cosas, ¿no? Eh, no es lo que está intentando hacer Pablo, más bien nos está enseñando que la soberanía de Dios en su elección será visible a lo largo del tiempo. Por eso dice, y que si Dios en su paciencia soportó por mucho tiempo a los vasos de deshonra, con tal de mostrar su misericordia a los vasos de honra. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? Pues que la elección del Señor se da por causa de lo que con el tiempo se manifestará de cada uno. O sea que veremos gente, pueblos y demás que de acuerdo a su fruto va a mostrar que deshonra. Y gente que de acuerdo a su fruto va a mostrar que honra. Y esos que muestran honra en su fruto, ¿cómo les llama? Un remanente. Dice, si no hubiese un pequeño remanente, nos habría pasado lo de Sodoma y Gomorra, ¿qué es? Aniquilación. Porque tristemente fueron más los vasos de deshonra que los de honra. Así que Pablo está diciendo, no crea que porque somos llamados descendientes de Abraham, o le diría más que, de pronto más que me lo puede decir a mí porque soy colombiano y no puedo saber realmente qué tanta relación tiene mi sangre con Abraham, pero seguramente sí, Pablo lo sabía de a quien les hablaba, judíos. Les dice, usted puede decir que es hijo de Abraham, pero a menos de que sus obras no sean conforme a las de Abraham, pues ha venido a ser no solamente un pueblo que fue llamado a ser santo, sino un pueblo que rechazó la santidad. Así que viene, ahora sí lo del principio. Si bien para Israel son las promesas, los pactos, la ley, todo lo bueno, pues Israel rechazó esto. Y él dice, lamento mucho porque quisiera yo mismo ser desechado con tal de que mi pueblo no se pierda. Pero dice Pablo, pero igual estoy un poco tranquilo porque hay un remanente. Un remanente entre los cuales él también estaba siendo contado. Pero un remanente que no se limitaba solamente a los que decían soy hijo de Abraham porque, no sé, mi historia, mi identidad me lo dice, sino por un pueblo que se manifestaba como pueblo de entre las naciones por su fruto. ¿Cuál es el fruto que el Señor buscaba entre el mundo? ¿Ah? ¿Cuál es el fruto que buscaba el Señor? Una poca fe, suficiente para seguir los pasos de Abraham. Una pequeña fe, porque el Señor nos llamó a todos de la misma manera. ¿Cuál es la condición en que nos llamó el Señor a todos? Esclavos. Pueblo de Israel, pero también los gentiles. ¿O en qué andaban los gentiles cuando vienen los apóstoles a enseñarles? ¿Ah? Cautivos, como dicen, en sus delitos y pecados. Que el Señor los ha llamado para que los dejen a fin de que sean renovados en Él y entonces no vuelvan atrás. ¿Verdad? Así que este llamamiento de santidad tiene sentido en los que viven santidad. Este llamamiento a ser especiales tiene sentido cuando eres diferente. Esta lección tiene su evidencia cuando tú la manifiestas como un fruto. De otra manera, podemos estar, mejor dicho, tenemos una ley contradictoria que no nos permite abrazar. Hemos pasado a ser de hijos a hijos ilegítimos en ese orden de ideas. Pero un hijo es aquel que, según el profeta, ¿cuál es el que es reconocido como hijo y por lo tanto hay misericordia y perdón hasta 1000 generaciones? El que le teme. El que le teme. El que no es soberbio en su corazón y dice, ¿yo qué he hecho mal? Sino el que le teme dice, ¿hemos pecado? Ok, dice el Señor, a él le perdonaré. Y en Hechos que decía, a ustedes ha venido la salvación. Veamos otro más. Primera de Pedro 2:9. Y este es el pasaje clave que tengo aquí puesto en la carátula porque nos ayuda a resumir todo esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Más vosotros, ¿no? Más, ahí está. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Linaje que nos recuerda? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a David. Linajes particulares, líneas escogidas.
real sacerdocio, lo que leímos en Éxodo, nación santa, lo que vimos en Deuteronomio y en el resto de pasajes, pueblo adquirido por Dios, lo que leímos en los profetas, para que anuncien. Y aquí viene la gran virtud. Yo les dije, apuntaron las razones. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué me ha llamado a ser su pueblo? Sino para que con mi fruto, mi vida, con mi elección, yo pueda manifestar quién es Él. Y entonces otros también vengan a Él. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, está diciendo ustedes, quien quiera que sean, que en otro tiempo no eran pueblo, incluso iba el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se extravió, y por eso van el maestro a buscarlos a todos, va por sus ovejas perdidas, que ya no eran ovejas, hasta que Él nos encuentre, nos dice, siempre te he buscado. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que leímos en Romanos. Porque Dios endurece a quien quiere, pero tiene misericordia a quien tiene misericordia, como dijo Moisés. Ahora ustedes han alcanzado misericordia. Ustedes que no tenían nada que ver, o creían no tener nada que ver, se ha manifestado que por causa de ustedes hubo una promesa en Abraham, porque el Señor, viendo hacia el futuro, viendo acerca de todo lo que sería ese linaje, fue escogido. Como les digo, ¿por qué no escogió otro linaje? Sencillamente porque quizás en otro linaje no habría sido posible esto que evidenciamos. Es como en el gran cálculo del Altísimo, en su soberanía, supo a quién escoger, cuya elección serviría para traer luz al mundo. Así que, 11, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar sus buenas obras, sometiéndose al Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución. Más adelante, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos, amando a todos los hermanos, temiendo a Dios, honrando al rey. Esto se refiere a los gobernantes. Entonces viene una serie de instrucciones donde nos dice, vea, ande en la integridad profunda, en un amor profundo, en un respeto profundo. ¿Por qué? Porque usted ya no es el mismo. Porque usted vivía de otra manera como esclavo, pero ya no es esclavo. Deje de ser un esclavo. Deje de ser esclavo de su vana y vieja manera de vivir. Ya no más. Ahora revístase de libertad, pero no como una excusa para ser como un libertino, sino una libertad como para volar, como para correr por las sendas de justicia. Maravilloso, porque 1 Pedro nos dice todo lo que teníamos que decir de otros pasajes. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Así que, ¿cuál es el topping? ¿Cuál es lo que va arribita en esta torta? Manifestar sus virtudes. Si nosotros nos decimos ser pueblo de Dios, pero no manifestamos las virtudes de Dios, es importante que nos preguntemos, ¿somos su pueblo? ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Solo lo malo? ¿Será que la gente tiene tan distorsionada su vista? ¿O será que yo realmente no he hecho suficiente para manifestar de una manera generosa, abundante, sincera, las virtudes del Señor? Las de Él, no las que yo creo. No las que yo creo que son suficientes, sino las que Él ve, las que Él hace. Si recordamos siempre las enseñanzas de Yeshua, siempre ponía este paralelo, y es: así como yo os he amado, así como el Señor los amó, así como el Señor los perdona, así como el Señor es santo,
¿sí? Siempre el comparativo no somos nosotros mismos, porque nos vemos en fallo. Es más, dice, no hagan como todos hacen, porque están haciendo más de lo mismo, sino sean diferentes. O no nos dice cosas como en el pasaje este de pongan la otra mejilla, si un soldado romano te pide ir con una milla, ve con el 2, si te lastiman, tú tranquilo, ¿no? En cierta manera todo el tiempo nos dice, vayan más allá de lo que ustedes creen que pueden ir. Y finalmente en ese pasaje dice, sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así que en todo lo que hemos leído y en todo lo que hasta este momento podemos resumir es que Dios nos ha llamado a ser diferentes, pero esto no de palabras para afuera, no de dientes para afuera, sino realmente un pueblo diferente. Ahora volvamos a Deuteronomio, capítulo 7. Y entonces allí decía no que seamos diferentes cuando fuéramos diferentes cuando el Señor nos llamó, sino que nos llamó para ser diferentes. O sea, no importa la condición desde la cual el Señor nos llamó. El caso es que lo importante es que hasta este momento, a partir de ese momento en que nos llamó, sí tiene que haber una métrica diferente. ¿Hasta dónde? Pues hasta la medida del varón perfecto. ¿Por qué? Bueno, ahí viene el versículo 12 y la razón de ser de la parashá como tal, y es porque esto va a traer bendición. Esta es la manifestación de las promesas de Dios. ¿Cómo serán hechas las promesas de Dios si hay un pueblo tan contumaz y rebelde? Bueno, porque tranquilo, no todo el pueblo es así. No todo el pueblo es así. Y eso es lo que el Señor le muestra por allá a Elías. Elías, ¿tú crees que eres el único? No seas tan, tan, ¿cómo se le diría esto? Tan ingenuo. No eres el único. Hay muchos que como tú no han doblegado sus rodillas ante los dioses. Hay muchos como tú que han preservado la justicia y por causa de este pueblo, de estos pocos, pero suficientes para mantener mi pacto. ¿Hasta cuánto sería suficiente? ¿Les digo cuánto sería suficiente para que el Señor mantenga a su pueblo? Tenemos que recordar a Abraham, Sodoma y Gomorra. Señor, ¿y si hubiesen 50 justos? Por causa de esos destruirías a Sodoma y Gomorra. El Señor le dice no. Por 50 justos no los destruiría. Señor, no te molestes. Si hubiesen 40, tampoco destruiría a una nación, ¿no? Que pueden ser contados por miles o millones. No sé qué tan grande era Sodoma y Gomorra. 2 pueblos. 40 personas, ¿cuánto es de, pongámonos baratos, de 1000 personas? ¿Cuántos son 40 personas? Ah, es el 4%. Y Señor, ¿y si fueran 30? No se moleste aún mi Señor por insistirle, ¿y si fueran 10 personas? Y el Señor le dice, si fueran 10 no destruiría la nación. Y ese es un pasaje que a mí me conmueve mucho porque me hace pensar, ¿de verdad? ¿De verdad el Señor salvaría a una nación completa por causa de solo 10 personas? Y obviamente lo que le pesaba a, quizás, una de las cosas que más le pesaba a Abraham era a Lot, su sobrino, que estaba allí, cuya familia era de 8 personas. Pues no había ni siquiera 10 personas justas en la nación, por lo que el Señor la desarraigó. O sea, que el Señor no desarraigó, no es un destructor de mundos, ¿no? Era un pueblo que no, como leímos, un pueblo de deshonra, un vaso de deshonra, que el Señor resistió en su paciencia por mucho tiempo, finalmente tuvo que desarraigar. ¿Por qué? Porque Él es el vengador, porque Él es el que hace justicia y juicio, tiene ese derecho, esa autoridad. Y con base en eso muestra su misericordia para otros. Nos haría falta descubrir, saber qué pasó con Sodoma y Gomorra, qué males tales habían hecho suficientes para que el Señor, por causa de otros justos, haya tenido que destruir a estos impíos y malvados. Pero seguramente, y de eso estoy súper convencido, en Israel hay más que 10 justos. Habemos más que 10 justos. No seamos tan ingenuos que pensar, oh, pero es que todos somos tan malvados. No, créame que hay miles, incluso podría quizás decir millones de personas justas entre las naciones,
por causa de los cuales se mantiene viva hoy la promesa y el pacto. No serán más del 50%, seguramente puede ser un 10, un 20%, pero es más que suficiente para que el Señor preserve la misericordia. Y eso es algo que habla muy bien de quién, de Él, porque a Él debe ser dada la gloria. Así que siempre que pensemos que Dios ha sido muy duro, tenemos que pensar, no, tú no sabes las razones de nuestro Padre. Pero si te dieras la oportunidad de conocer sus razones, diríamos, ha sido demasiado tolerante, ha sido demasiado paciente, ha sido tan bueno, que nos haría falta más bien revisar nuestros caminos y decir, vale la pena servirle. Vale la pena, porque en el versículo 12 de Deuteronomio decía allí en el capítulo 7, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios, puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces sí hay unas condiciones que se marcan para todas las generaciones y hoy para nosotros, que no cambian, y es que tenemos que oír y hacer. Y este oír y hacer es la insistencia de toda la ley, de todos los profetas y de las palabras de Yeshua, de los apóstoles. Pues no son los oidores los que serán justificados delante del Señor, sino los hacedores. O sea que el oír y el hacer son dos hermanas que van siempre de la mano y que no pueden estar separadas. El oír y el hacer. Porque esto será la confirmación de ser el pueblo sagrado, del pueblo escogido de Dios. No es andar diciendo yo soy Israel, ay qué bonita estrella tengo en mi casa, ay qué bonito tengo un cuadro de Jerusalén. En serio que eso es solamente adornar un cuadro y hacerlo pasar por original, ¿no? Es adornar algo y decir, vea, esto es súper reoriginal comprado en Israel, ¿no? Lo pintó usted, es un tzitzit, es un talit hecho con, con un telar colombiano o made in China y por detrás. No, algo original es algo que tiene en sí el fruto original. Y no queremos ser un pueblo falso, un pseudo pueblo de Dios, una pseudo iglesia, un pueblo engañado por lo que quiere ver. No, recordemos que Pablo dijo, preferiría yo mismo ser desarraigado a que ustedes no se extraviaran. Porque para ustedes han venido estas promesas. Así que tenemos que mirar hacia arriba y aceptar la elección que ha hecho nuestro Padre sobre nosotros. Porque seguimos diciendo en el versículo 13. Entonces, por haber oído, el Señor guardará el pacto y la misericordia y te amará. Entonces todo esto guárdelo en su corazón, enmárquelo en el fondo de su ser, porque es maravilloso. Son las palabras de amor más honestas, más reales, más imperecederas que existen. Él te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y rebaños, de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Benditos serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará el Señor de ti toda enfermedad. Todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que le aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que el Señor te da. No los perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses. Recordemos que aquí está hablando de un pasaje previo a que ellos entran a la tierra prometida. Le está diciendo, cuando entren, esta promesa es para ustedes, no para esos pueblos a quienes ya les ha venido el día del juicio, como a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué, Señor? Porque no había ni siquiera 10 justos. Pensemos en eso siempre. ¿Por qué destruirá un pueblo? Quizás porque no hay nadie por quien valga la pena que el pueblo siga vivo. ¿Será que no nos puede caber en eso en la mente? Yo creo que sí. Yo he conocido pueblos muy malos, muy malvados, gente muy mala. Pero todos, pues créame que si hubiese algo, hay dos opciones. O el Señor hace que ellos huyan. Caso, ejemplo, le tengo. Está la mujer que permitió que los espías, cuando entraran a tomar la tierra de Jericó, los cuidó y les ayudó a mantenerse ahí. Ella
tenida por prostituta. No fue contado su pecado, por cuanto ella confió en este Dios, y destruyó el Señor a ese pueblo, a Jericó, pero ella vivió. Así que de ninguna manera será contado el justo entre los impíos, ni el impío entre los justos. Solamente los hechos hablarán de nosotros. Así que deja de pensar que el Señor se lleva por delante de los inocentes, ¿no? De ninguna manera es así. Los pueblos acumulan tanta maldad y viven su propia maldad, ¿no? Que se convierte en una fuente de agua contaminada desde su origen, y todo el mundo bebiendo de esa agua contaminada. Pero si van un poquito más arriba, se dan cuenta que el agua sigue naciendo pura. El caso es que si no es quitada la contaminación que se pone en algún punto del río, pues ninguno va a dejar de tener problemas de salud. Es necesario que se consuma un agua pura y dejar de juzgar a Dios, que finalmente es el que pone el agua pura. Nosotros somos quienes contaminamos todo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que nosotros, ¿cómo las podré exterminar? 18. No tengas temor de ellas, acuérdate del bien. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor con Faraón y todo Egipto, de las grandes pruebas que vinieron tus ojos y las señales y milagros de la mano poderosa del brazo extendido con que el Señor te sacó. Así hará Yahweh tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temes. Aquí que está diciendo, bueno, ahora que has escogido seguir el camino del Señor, quien te escogió a ti, no temas, deja de mirar hacia adelante pensando que no llegarás, porque recuerda cuán grandes cosas el Señor ha hecho en medio de ti. Entonces, en todo este pasaje habla de lo que tendría que pasar cuando entraran a la tierra prometida. Capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que el Señor te da hoy. ¿Cuándo? Hoy. 2023, 19 de agosto. Siempre que haya un presente podemos decir hoy. Y mientras esté hoy, tenemos un mandamiento que cumplir. Por lo menos uno. Así que cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a tus padres. Pensemos, como dice Hebreos, el pueblo ya entró, sin embargo se habla de un reposo. Ok, entonces, siempre que se hable de un hoy, se mantiene viva la esperanza de una promesa. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. De eso vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, ni tu pie se hinchó en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así el Señor te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole, porque tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, aguas y fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada y vides, higueras y granados, tierra de olivos, aceite y miel, tierra en la cual no comerá el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, comerás y te saciarás y te bendecirás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Así que cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos que te ordeno hoy. Todos estos capítulos que estoy leyendo, todo este pasaje tiene que leerse de chorro. Es impresionante la insistencia que se da acá, por lo tanto es un texto de oro, porque compila la voluntad del Señor insistentemente. ¿Cuál es? Yo te llamé para ser santo. ¿Quieres llegar a esa santidad? ¿Cuál es la clave? Cuídate de no olvidarte, cuídate de no apartarte, cuídate de no alejarte, cuídate de cumplir todas las palabras que el Señor te ha dicho. Hoy. ¿Cuándo? Te las dice hoy para que las cumplas hoy. ¿Y eso qué es? Pues es un fruto permanente, ¿no? Es un fruto permanente. Así que cuando pensamos en la elección de ser un pueblo diferente, no es para que pensemos en eso
en un imposible y en algo que se ve como un espejismo. No, es algo que tenemos que empezar a vivir hoy. Es el fruto que debemos empezar a dar hoy, porque es la demostración de nuestra fe. Mis hermanos, esa es la demostración de nuestra fe. Es nuestra capacidad para cambiar y demostrar que somos un pueblo libre. Un pueblo llamado a anunciar las virtudes del Señor. No quien proclama, predica y no aplica, sino alguien que vive conforme a la palabra de Dios, como dice Lucas, ¿no? Así que Yeshua empezó a hacer y a enseñar. A hacer y enseñar. Primero haces, luego enseñas. Entonces leíamos aquí que el Señor, ¿para qué nos ha traído en este camino largo hasta las promesas? ¿Por qué no simplemente entrega las promesas? El Señor te ha traído por este camino largo para probarte, para ver lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandatos, a fin de que vivas y entres a poseer la tierra. No se trata de convencer a Dios de momento, ¿no? Tipo el padre que le dice a su hijo, si te portas bien, mañana nos vamos a la piscina. Pues seguramente ese hijo se porta hoy bien. Está fácil. Pues si le dices, si este año te portas bien en el colegio, da las mejores calificaciones, nos vamos a la piscina. El hijo va a menospreciar el premio. ¿Ves? Piscina, un año en portarme bien para ir a la piscina. Entonces el padre es generoso y se chicanea. No, ¿cuál piscina? Es que es una piscina pero en Dubái, ¿sí? En una de estas islas artificiales que crearon, en un penthouse de por allá. Entonces de pronto dice, bueno, está chévere portarme bien. Es decir que de acuerdo al calibre de la promesa también al parecer está la paciencia del tiempo, ¿no? Y como que se compensa un tiempo largo a fin de una promesa mayor. De repente ese hijo se esfuerza. ¿Pero por qué se esfuerza? Porque tiene los ojos puestos en una promesa. ¿Y para qué el papá le va a poner una promesa tan grande a tan largo tiempo? Porque necesita que ese hijo se esfuerce a lo largo del tiempo. A fin de que, cuando el esfuerzo se hace con constancia, por mucho tiempo, ¿saben qué se convierte? ¿En qué se convierte? En una forma de vida, en un hábito. Cuando tú todos los días te esfuerzas en hacer lo correcto, créeme que tarde o temprano vas a dejar de ser un bandido, un ampón, un chismoso, bueno, lo que sea que tú odiabas de ti, que estaba mal, pues va a dejar de ser. ¿Por qué? Por causa de la práctica que se hace en el amor al Señor. Es decir, a menos de que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, pues vamos a seguir viendo todo esto como una falsa promesa inalcanzable y nos vamos a seguir excusando diciendo, es que soy débil. Si el Señor sacó a su pueblo para que siguiera siendo un pueblo esclavo, no lo habría sacado. El Señor sacó a su pueblo para que fuera un pueblo libre. Así que, como leíamos en el 11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites. Eso hay gente que está en esas ahorita. Tus vacas y ovejas aumenten, la plata y oro se multiplique, todo lo que tengas se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Pilas, porque cuando a uno le adelantan el premio pasa esto, ¿no? Y ahí vamos a la pregunta inicial. ¿Por qué no el Señor escogió un pueblo libre y a un esclavo sí? Porque el que está libre, porque el pueblo que lo tiene todo sabe que necesita a Dios. Nada. Le pongo un ejemplo. Adán y Eva. Lo tenían absolutamente todo. Y por desconocer la necesidad, se llenaron de presunción y quisieron ser iguales a Dios. Lo que significó que menospreciaron a Dios. Pero un pueblo que lo necesita todo porque es esclavo, porque solamente conoce ser, digamos, menospreciado, un pueblo que solamente conoce la dificultad, pues anhela, o probablemente anhelaría la libertad, anhelaría una vida diferente. Solamente un pueblo que conoce la dificultad y la oscuridad puede anhelar de verdad la luz y el cambio.
Así que no te olvides del Señor una vez pase esto. Él te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, escorpiones, sed, donde no había agua, y sacó agua de la roca. Te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no conocían, afligiéndote y probándote para hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate más bien de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero si llegas a olvidarte del Señor y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y a ellos te inclinas, te digo hoy, contra ustedes afirmo que morirán. Como las naciones que Yahweh destruirá delante de ustedes, así perecerán por cuanto no habrán atendido la voz del Señor nuestro Dios. O sea que aquí también llegamos a otra conclusión, y es que así como nos escoge, también nos puede separar. Pero si nos desecha, ¿no sería como ir en contra de su juramento? No, porque el juramento se mantiene firme en una condición. ¿Cuál es la condición de que el juramento se mantenga firme? En que andemos conforme a las pisadas de Abraham, por cuanto Abraham oyó y guardó mis mandatos, decretos, estatutos y leyes. Así que en la medida que hay fe, hay esperanza, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible, no hay elección, no hay nada. Y esto no es una destitución de toda la nación, sino de ti. No es que el Señor haya fracasado y no haya podido con su pueblo, no, no pudo contigo. Pero no porque Él no pueda de poder, sino porque Él nunca quiso sobrepasar tu propia libertad. Porque Él te dio la oportunidad, el conocimiento, las promesas, todo, para que alcanzaras el perdón, la redención y un lugar en Él. Pero si tú no lo deseas y lo rechazas, pues tranquilo. Ya habrás escogido tu destino. El Señor simplemente te dice: pues entonces morirás, como dice acá. Porque Él no es injusto como para juzgar a una nación de injusta y a su pueblo Israel por cuanto es Israel, entonces pasárselas todas. No. Si Israel no era diferente, si nosotros no somos diferentes a estas naciones de las cuales el Señor juzgó por sus pecados y delitos, entonces tampoco nosotros tendremos una oportunidad diferente. Oye Israel, oye Israel. Vamos más adelante, en el capítulo 9, versículo 4. No pienses en tu corazón cuando el Señor te haya echado delante de ti a estas naciones, diciendo: por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esta nación el Señor la arroja delante de ti. Porque el Señor hace lo que hace con las demás naciones, para todos los que juzgan al Señor, por la impiedad. Es el juez de la tierra. El Señor las destruye. Pero dice: no por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti para confirmar la palabra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué el Señor quitaría una tierra a unos para dársela a otros? Porque ellos no eran merecedores de la tierra. ¿Qué nos hace meritorios de la tierra? La justicia. Un pueblo que no es justo, tarde que temprano perderá la tierra. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, duro de cerviz no quiere decir que es un pueblo caso perdido. Un pueblo duro de cerviz quiere decir que es un pueblo que toca difícil. Tenemos que entender los diferentes términos que aparecen en la escritura. El Señor nunca le decía a un pueblo impío que es un pueblo duro de cerviz. A un pueblo impío, ¿cómo le llama? Impío. Un pueblo malo. Un pueblo perverso. Tal cual. A su pueblo, ¿cómo le llama? Un pueblo de dura cerviz, lo que significa que es un pueblo difícil. Es decir, está en un punto transitorio que no es que no es de la mejor manera, sino es un punto que va con disciplina, corrección constante, ¿no? Que necesita insistencia y perseverancia, paciencia que tuvo nuestro Padre. Acuérdate, no olvidarte que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta entrar en este lugar, han sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaron a ira al Señor, se enojó el Señor contra ustedes para destruirlos. Y bueno, aquí empieza a hablar en qué momentos el Señor tuvo, digamos, que lidiar con la rebelión y dificultad de este pueblo. Pero veamos un poquito más adelante.
en el capítulo en el versículo 24 del capítulo 9. Rebeldes han sido a Yahweh desde el día que los conozco. Tenaz, ¿no? Me postré delante del Señor 40 días y 40 noches. Postrado estuve delante del Señor, porque dijo que los habría de destruir, porque se estaban comportando como las demás naciones. Y oré al Señor y les dije: Señor, no los destruyas, son tu heredad. Has redimido con grandeza y los sacaste de Egipto. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni su pecado. Como quien dice: ten paciencia, Señor, que por alguna razón escogiste a Abraham y a su descendencia, y es que entre ellos también se manifestará la justicia. Ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y tu brazo extendido. Y vamos más adelante, y con esto vamos a concluir. En el capítulo 10, versículo 12. Y este es un pasaje que siempre tengo muy presente, porque concluye cuál es la voluntad de Dios con nosotros. Ahora pues, Israel, pueblo escogido, nación santa, pueblo único, ¿qué pide el Señor de ti? ¿A cambio de qué todo esto? O más que a cambio de cómo va a ser posible este canje que hace Dios, este intercambio que hay entre Él y su pueblo, ¿cómo se hará evidente? Yo entiendo que Él nos dará sus promesas, yo sé que Él será fiel para cumplirlo, pero ¿yo cómo sé que yo le alcanzaré todo esto si soy débil? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué requiere el Señor como mínimo de mí? ¿Qué pide el Señor de ti, tu Dios? Sino que, y esto es algo que siempre también les digo ahí en sus Biblias de apuntes, escriban en sus cuadernitos, en sus keeps, en sus notas, en su corazón. Siempre pienso en las iglesias en las que estuve, donde nos decían: no, órele a Dios para que le diga cuál es su voluntad, cuál es su propósito. De pronto Él te tiene para pastor. De pronto Él te va a dar esta o aquella persona, tu idónea. O cuál es su voluntad de Dios, en qué quiere que le sirvas. Como que todo giraba en torno a yo qué voy a hacer en esta iglesia, ¿no? Pero yo no necesitaba ningún profeta, ningún sueño ni nada. Yo necesitaba leer la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo no necesito que venga un hombre con extraordinaria elocuencia y me lo diga. Y claro que el Señor lo puede hacer de esa manera, por supuesto, y bendigo a quienes tienen extraordinaria elocuencia y hablan como profetas de Dios en este sentido. Pero no es la única manera y no debe ser a donde tenemos que decirle a la gente que recurra para conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde tiene que ir la gente para conocer la voluntad de Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Si está buscando puntualmente, dígame qué es lo que Dios quiere de mí. Espérese, tranquilo, coja una Biblia. Y ahora, Deuteronomio 10, 12. Y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Saque el checklist y empiece. Que le temas al Señor tu Dios. Que temas al Señor tu Dios. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Mas a todos los que temieron, el Señor dijo: como a un padre los perdonaré. Todos los que temen. Que andes en todos sus caminos, es decir, que sigas sus leyes, las que Él marcó. Ese es el camino. Yeshua dijo: yo soy el camino. Tienes que andar por el camino, no otro. No el camino que te marcaron tus padres, el que te marca la sociedad, que te marcan los estereotipos, que te marcan las modas, tu cultura. No, de una vez, haz un alto en el camino, ¿no? Esto me recuerda cuando iba para La Guajira y quería ir al Cabo de la Vela, y llegó un momento en que era tan más de lo mismo que sentíamos con quienes íbamos en la camioneta, que nos habíamos quizás perdido. No había letreros, no había nada. Y decíamos: ¿será que es que si volteamos por donde era? ¿Qué era lo ideal hacer? Un alto en el camino. Imagínense quedarse varado en medio de la nada, en un lugar tan inhóspito como esos. No era el plan. Era mejor hacer un alto en el camino, encontrar a algún ratón vecino y decirle: amigo,
sabe dónde va el cabo, es mejor parar y preguntar que seguir a ciegas un camino que quizás lleva a esa destrucción. Así que hagamos el alto hoy, cojamos la Biblia y leamos. Que andes en todos sus caminos, que lo ames, amar al Señor. Les invito a que vean la prédica de la semana pasada, donde se habla del amor al Señor. Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide el Señor de ti? Que seas cumplidor cabal de toda la ley. No se menciona eso. ¿Y por qué? Luego no es el propósito. El propósito no es cumplir la ley. El propósito es obedecerle a Él, y es diferente. No es una lista de cantidad de cosas que haces, sino más bien es nuestra capacidad de obedecer, nuestra capacidad de fidelidad. No que haya puesto una ley tan extensa, tan difícil, tan inmensa como para ver, ¿cumpliste todo? No es exactamente eso de lo que se trata. Se trata más bien que la ley funciona como un termómetro para que yo sepa cuál es mi estatus delante de Él. Para que yo sepa, ¿soy fiel? ¿Soy alguien que ha tenido en cuenta que todo esto que Él me ha dicho es para mi bien? Y no porque al cumplirlo yo le dé algo a Él, sino más bien porque al cumplirlo yo me otorgo a mí la bendición de hacer las cosas bien. ¿Qué pide Dios de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas de todo tu corazón, alma, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y los estatutos que te prescribo hoy. ¿Qué mandamientos tengo que servir? Lo de la iglesia tal o la otra, no. Lo que está prescrito. Lo que está aquí escrito. Ni la tradición oral, ni lo de tu cultura, ni lo que te diga nadie. Lo que aquí está prescrito es lo que te será como juez. Para que tengas prosperidad, quieres que te vaya bien en la vida, no tienes que andar haciendo trampas ni encontrando el negocio de moda, no. ¿Quieres prosperidad? Prosperidad es más allá que economía. Prosperidad es tener abundancia en todo lo que se trata la misma existencia. Y esto solo es posible haciendo bien las cosas, con sabiduría, haciendo lo correcto, amando al Señor. Ese es el secreto. Y aquí del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente tus padres se agradó para amar al Señor y escogió su descendencia después de ellos a ustedes de entre todos los pueblos. ¿Pero por qué escogió el Señor a Abraham? Porque se agradó de él. Como le decía, Abraham era diferente, así que por causa de la fe de Abraham vino una elección para nosotros. Siéntase muy afortunado, pero el Señor no te está pidiendo un fruto diferente al de Abraham. O sea, la única razón de haberme escogido es para que yo imite por lo menos las pisadas de Abraham. ¿Qué pisadas? Las que él imitó de alguien mayor que él. ¿A quién creen que imitaba Abraham? Entendiéndolo o sin entenderlo. Las pisadas de Yeshua. De repente nosotros decimos, somos hijos de Abraham, ¿sí? Muéstrame tus pisadas. Yeshua dice, yo soy mayor que Abraham. Y entendemos, no que él esté menospreciando a Abraham, porque no tiene sentido eso. Y por supuesto que es mayor, sino está diciendo, ustedes han desconocido a su propio padre. Han creído que se trata de andar condenando a los demás, de andar chicaneando un apellido, ¿no? De ser parte de un linaje, no. Se trata de frutos que den testimonio de ser hijos de Dios. Circuncidad pues el prepucio de tu corazón y no endurezcas más tu cerviz. Ya deja de ser rebelde y cambia desde el fondo del corazón. Una circuncisión del corazón significa una obediencia que va desde lo más profundo, como la fidelidad de un esposo a una esposa, en la cual desea de todo su ser amarle. Y eso quiere decir que nada puede estar allí excepto ella, en ese caso, ¿no? Del ejemplo que les doy. Es decir, la fidelidad a nuestro Dios no es de dientes para afuera, sino más bien tiene que ser por un corazón dispuesto a hacer su voluntad, porque demuestra esto, y esto se le conoce como circuncisión del corazón. Ya no más seamos duros delante de Él, rindámonos delante de Él, humillémonos delante de Él, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho.
Con esta excepción de personas ya aquí meten todos los gentiles de una. Si hay algún gentil entre las naciones, alguno que se doblegue delante de este Dios, tenga por cierto esa persona que ha seguido las pisadas de Abraham y por lo tanto tiene una oportunidad. Y no hay que ver muy lejos. Rahab, la prostituta cananea, ojo, cananea, ella fue salva por causa de su fe, un equivalente a la de la fe de Abraham. ¿Cuál es esta fe? Yo reconozco a este Dios y sé que este ama a los suyos y les preserva la vida. Yo quiero ser contado ahí. Yo quiero que me preserve la vida a mí también. Es confiar en Dios por encima de los humanos, de los pueblos, de las costumbres, de las tradiciones, de las dogmas, de todo. Y darle el mérito a Él y el reconocimiento. Porque Él no hace acepción de personas. Ni toma soborno. Él hace justicia al huérfano y viuda. Ama al extranjero dándole pan y vestido. Amarás pues al extranjero porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás. Y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, no lo hemos visto. Con 70 personas el Señor descendieron Jacob y su pueblo hasta Egipto. Y ahora dice aquí, el Señor te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Como les decía, no somos 10 para que el Señor siquiera considere destruir a su pueblo. Como las estrellas del cielo son los hijos de las promesas. Si no lo puedes contar, es porque ni siquiera tú te reconoces entre ellos. Pero yo como sé, estoy convencido de que soy parte de estas estrellas entre la multitud de los cielos que el Señor prometió a Abraham. Yo digo, grandes cosas ha hecho el Señor. Y yo me debo a Él. Y quiero amarle, y quiero servirle, seguirle, como Él ha indicado, como ha dicho, como ha ordenado, porque sé que ahí está el secreto de la vida. Esa es la fe que ha dispuesto para que su pueblo siga. Ese es el camino que Yeshua ha marcado para que andemos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que como dice Juan, si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el permanecer en sus palabras que viene la libertad. Así que mis hermanos, si nos creemos pueblo escogido, dejemos de simplemente tenerlo como un verso memorizado. Miremos el fruto. Hay fruto porque el Señor nos ha traído por un gran desierto para ver lo que hay en nosotros. O sea que Él ya sabe lo que hay en nosotros, pero nosotros teníamos que experimentar esto. Tenemos que experimentar esta vida sufrida y difícil, llena de retos de fe, a fin de que nosotros sepamos qué hay acá. Espero que el fruto tuyo, como el mío, sea un fruto que dé testimonio de ser un pueblo selecto, un pueblo especial. Para que el nombre del Señor sea anunciado desde nuestros frutos y hechos. De lo contrario, haremos que el mundo blasfeme. Es mejor que digas, no conozco a tal Dios y no lo quiero. Seguramente eso es mejor a que digas, yo le conozco y hagas que tus obras le hagan abominable a Él. Porque eso se llama hipocresía y es algo terrible delante del Señor. Es mejor que de una vez y de entrar le digas, no quiero nada contigo, a que andes pisando aquí y allá, jugando con su nombre y haciendo que su nombre sea blasfemado. Es mejor que seamos coherentes. O lo escogemos a Él o no lo escogemos. Es mejor más bien que nos decidamos por Él y hagamos conforme a todo lo que Él nos ha dicho. Y como te dije hace un rato, si no sabes qué ha dicho, tranquilo. Hay Biblias por doquier, hay aplicaciones que tienen estos textos en todo lugar. Lee Deuteronomio, hay una gran riqueza. Lee los evangelios, lee la Biblia, que allí seguramente encontrarás la vida que tanto buscas. Que tengan todos una excelente semana, un excelente día de Shabbat y los esperamos en una próxima enseñanza. Shabbat Shalom para todos.